Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Daniel, un placer estar contigo en este momento. El gusto es mío. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Querida comunidad, como siempre, invitados de lujo a nuestra comunidad que son compradores, vendedores, inversores, amantes de bienes raíces. Cuéntales quién es Raúl Cortés, por favor. Hola Daniel, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Estamos acá compartiendo contigo, ¿cierto? Con tu comunidad. Bueno, por este lado, de base, ingeniero en control de gestión, magíster en finanzas y experto tributario, ¿ya? Más o menos contamos con una experiencia alrededor de 15 años en el rubro tributario, especialmente asesorando a inversionistas, empresas medianas, grandes y pequeñas, y en lo particular también un emprendedor de corazón. Así que aquí estamos para compartir un poquito de experiencia y algunos consejos, ¿cierto?, que pueden ser de mucho beneficio para la comunidad. Así que gracias por esta invitación, Daniel. Gracias a ti, Raúl. Y sin duda vamos a poder resolver unas cuantas incógnitas de estos inversores que forman parte de nuestra comunidad. Quien está comprando, está tomando decisiones importantes, tal vez es su primer patrimonio o uno de los principales patrimonios y por lo tanto a la hora de comprar, vender o invertir en bienes raíces es muy importante estar asesorado en lo tributario y ustedes cuentan con una empresa consolidada en el mercado y por lo tanto vamos a poner acá en el pie del video acceso a que te conozcan con mayor profundidad tu LinkedIn y el de tu empresa. Así que, sin más, empecemos, si te parece bien, Raúl, los errores más recurrentes que tienen los inversores a la hora de invertir. Cuando llegan a ti, ¿llegan a tiempo o llegan cuando ya los errores lo cometieron? Cuéntanos un poquito tu experiencia cuando los inversores en bienes raíces llegan a ti, ¿en qué condiciones llegan? Bueno, Daniel, de esto hay muchos casos. No podría decirte cuál más o menos el porcentaje de las personas que llegan preguntando anticipadamente acerca de sus inversiones o las personas que ya llegan con algún tipo de contingencia tributaria respecto a lo que ya hicieron, ¿ya? Existen esos dos perfiles en el mundo del inversionista: la persona que antes de invertir se asesora un poco para saber, ¿cierto?, cuáles son las variables que lo pueden impactar en el tema tributario, y existe el otro segmento de personas que el que ya hizo la inversión, pero que de una u otra manera llega con algún problema a la oficina, ¿cierto? O a la consulta tributaria. Los problemas más frecuentes de aquellas personas que no se asesoran antes de realizar su inversión, más o menos radican, ¿cierto?, en lo que significa, uno, la justificación de inversiones. Aquí me voy a meter a un tema que, en estricto rigor, desde el punto de vista tributario, es muy importante tenerlo en consideración. Si es que, ¿cierto?, nosotros somos inversionistas primerizos o ya tenemos algún bagaje en este tipo de acciones, ¿ya? Hoy día el Servicio de Impuesto Interno, para todo, con esta magia de la conectividad, con este salto cuántico, ¿cierto?, de la tecnología, hoy día el Servicio de Impuesto Interno no se le va ni una, especialmente todo lo que tiene que ver con los montos que nosotros como personas naturales invertimos, ¿ya? Aquí voy a hacerle un poquito el hincapié, ¿cierto?, de que el inversionista inmobiliario, por no decir el 100%, pero gran parte de su porcentaje parte como persona natural, con sus inversiones propias, con sus flujos propios, con alguna herencia que le llegó, con algunos ahorros que tiene. Con esto decide, ¿cierto?, iniciar el camino del emprendimiento de la inversión inmobiliaria. Entonces, existen algunos puntos, ¿cierto?, en donde nosotros podemos rescatar flujos de efectivo y invertirlos en este tipo de negocio. Lo que pide el Servicio de Impuesto Interno, en estricto rigor, para justificar inversiones, es que estos flujos hayan sido tributados como las personas, a través del bloque de las personas naturales, y si nosotros hacemos la inversión a través del proceso de compra, ¿cierto?, entregando un pie o comprando la propiedad completa, tenemos que cerciorarnos de que todos los dineros que estamos ocupando en este sentido sean dineros que están tributados en mi base de global complementario, ¿ya? No sirve que sea el préstamo que me hizo mi papá, el préstamo que me hizo mi hermana, ¿cierto? O un negocio que yo hice por ahí y generé una rentabilidad y eso no esté declarado en mi base de impuestos, ¿ya? Si eso es así, el servicio tiene una facultad de poder tasar esos movimientos y hacernos pagar impuestos sobre esos montos que no están reflejados en nuestro global complementario.
Entonces, hay muchos inversionistas que llegan en ese caso. Sacaron, su señora sacó un préstamo y el marido hizo la inversión. O el papá le entregó cierta parte, entre comillas, de la herencia en vida, lo hizo líquido y con esa liquidez hizo la inversión. Y no se dieron cuenta de que estos montos deben pasar primero por su impuesto global complementario o tributarlos como persona natural, porque aquí es donde está la magia de la conexión. El conservador de bienes raíces, ¿cierto?, le informa al Servicio de Impuesto Interno de la compra de todos los bienes raíces. Y hay un apartado en donde pone, ¿cierto?, cuál fue el monto del pie o el monto que anticipó para poder comprar este bien raíz. Y ahí es donde el Servicio de Impuesto Interno se nutre y hace la revisión, ¿cierto?, con nuestras declaraciones de renta personales. Entonces, ahí hay Excelente. un tips a tener en consideración cuando iniciamos este camino del emprendedor. Yo creo que con ese tip que nos acabas de compartir, más de uno de los inversores que están acá formando parte de nuestra audiencia se tienen que haber sentido identificado. Y entonces la recomendación es, antes de invertir, es tener un adecuado asesoramiento tributario, porque muchas veces la gente se centra en buscar la mejor propiedad, el mejor financiamiento, y descuidan, cuando son primerizos, para usar tus términos, descuidan este asesoramiento tributario que es tan importante. Es un factor crítico de éxito, como lo es saber elegir la propiedad, saber buscar el adecuado financiamiento. Entonces, la invitación es que no lleguen después con el problema, sino que la invitación es a que estos inversores lleguen antes a asesorarse en lo tributario, para justamente con una planificación tributaria adecuada optimicen sus recursos, porque si no las consecuencias son importantemente significativas y pueden llegar a arrepentirse de no haberse asesorado antes. A los que están comprando una propiedad y es su primera propiedad, que por supuesto normalmente temen de equivocarse porque es su primera experiencia, ¿cuál es la recomendación ahí en cuanto a las fuentes de financiación, a las alternativas que tienen que tener justamente para que, si en esa propiedad que están comprando van a vivir o la van a arrendar? Mira, Daniel, en ese caso recomendamos mucho educación financiera como para empezar. O sea, entender un poquito, ¿cierto?, de qué se trata el negocio inmobiliario. Si yo hoy día voy a comprar para convertirme en un inversionista, necesariamente tengo que conocer tanto las variables del negocio, que son variables propias del core. Segundo, entender el mecanismo de financiamiento. Y tercero, entender las variables tributarias que puede tener o no, ¿cierto?, implicancia en el negocio que quiero desarrollar. Ahora, hoy día a tener en consideración respecto a variables financieras, bueno, hay mucha información, yo sé que tú compartes mucha información respecto a cuáles pueden ser las tasas de retorno, ¿cierto? Las tasas de interés, ¿cierto?, que hoy día se manejan dentro del mercado nacional para poder acceder, ¿cierto?, al tan aclamado apalancamiento o préstamo bancario, ¿cierto?, que es el que nos ayuda un poco a hacer que nuestra inversión sea exponencial. Y por el lado tributario, poder ocupar las franquicias que hoy día tenemos en la comunidad inmobiliaria, ¿cierto?, que aún siguen en pie, pero con un entre comillas, ¿cierto?, que cada cambio de gobierno puede tener sus bemoles y sus variables, pero todavía tenemos arriba de la mesa el DFL2 que nos permite, ¿cierto?, poder tener a lo máximo 2 propiedades, ¿cierto?, bajo la estructura de persona natural, en donde si nosotros desarrollamos la inversión y arrendamos estas propiedades, todo lo que percibamos mirado desde el punto de vista del canon de arriendo, que para nosotros sería un ingreso, eso se considera tributariamente como ingreso no constitutivo de renta. O sea, no estaría yo pagando impuestos sobre las 2 unidades de FL2 que podría adquirir para poder desarrollar el negocio inmobiliario. Ahora, entre paréntesis, ¿qué es lo que me pide la ley para poder calificar el DFL2 en estas propiedades? Que los metros útiles, ¿cierto? Los metros cuadrados útiles de la propiedad sean menores a 140 metros cuadrados. ¿Ya? Es lo único que me está hoy día pidiendo la ley para calificar la propiedad como DFL2, independiente del lugar y el terreno en donde esté. Puede estar en Santiago, en el sector oriente, en el sector poniente, puede estar en Arica, en Punta Arenas, da lo mismo el sector. La franquicia va en función a la unidad y las restricciones por los metros cuadrados que ésta tiene. Si que nosotros nos apalancamos, ¿cierto?, con un banco, con alguna mutuaria, con alguna institución de crédito que nos dé el préstamo, podemos acceder
a utilizar el famoso 55 bis, ¿cierto? Que es rebajar de nuestra base de global complementario los intereses implícitos que están dentro del canon, disculpe, dentro de la cuota del dividendo. Así que con esos beneficios como persona natural, un inversionista que recién se plantea el desafío de iniciar este camino de inversionista, son herramientas potentes para que la carga tributaria sea la menos posible o tender ¿cierto? A que sea cero en estas condiciones y con estas variables. Ahora vamos a ponernos, si te parece bien, en un segundo escenario, es decir, alguien que ya tiene dos propiedades, son dos DFL2, está comprando una tercera, por lo que acabas de mencionar, esa tercera ya no tiene el beneficio y la franquicia tributaria. Entonces la pregunta es, ¿dónde tiene que vivir esta persona que está comprando su tercera propiedad? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? ¿Y por qué? ¿Por qué tendría que vivir en una tercera y beneficiarse de las dos primeras? Y si eso lo hacen con frecuencia o a veces esta variable se les escapa y desaprovechan este beneficio y esta franquicia tributaria con respecto a los DFL2 que mencionamos antes. Se me quedó en el tintero antes, en la respuesta de antes, Daniel, que la tercera característica, ¿cierto?, que exige el DFL2 es que esto es por orden cronológico. ¿De acuerdo? Entonces, si yo soy una inversionista y obviamente tengo que estar viviendo en una casa, sea esta de propiedad mía o arrendada, si en el caso, cierto, hipotético que existieran tres propiedades que califican para el DFL2, yo como inversionista, para poder ocupar la franquicia, debería arrendar las dos iniciales, las dos primeras, por orden cronológico, para poder hacer uso de la franquicia. Porque si yo vivo en la primera que compré, en estricto rigor, esa es la que tiene la franquicia. Y si yo la ocupo, la franquicia para vivir, en estricto rigor, para el negocio me quedaría disponible solamente una, que es la siguiente. Entonces, estratégicamente, lo que se puede hacer, ¿cierto?, es, en vez de vivir en la primera o en la segunda, nos vamos a vivir en la tercera como casa-habitación, y las dos iniciales, por este orden cronológico que dispone el DFL2, son las que dejamos disponibles para poder desarrollar el negocio inmobiliario, desarrollar el arriendo. Perfecto. La pregunta apunta porque la mayoría, por lo menos desde mi experiencia, no tiene en consideración esto que acabas de decir. Por eso me interesaba que lo explicitaras tan claro como lo estás haciendo, porque la mayoría termina viviendo en la primera o en la segunda de las propiedades que, siendo DFL2, están desaprovechando esa franquicia tributaria y al final terminan arrendando la tercera, que en esa tercera, por más que sea DFL2, evidentemente ya no tienen ese beneficio tributario. Entonces es muy importante que lo aclares. Y respecto a los otros inversores, los que ya compraron, porque vamos de menos a más, ¿no? Los que compraron su primera propiedad, los que compraron tres propiedades y tienen que tomar decisiones importantes. La recomendación es que se dejen asesorar con gente experta como tú, pero al menos tener estos conceptos básicos. Me ha pasado, y entiendo que a ti también, que hay inversores que tienen 10 o más propiedades y siguen siendo personas naturales y todas las propiedades las compran como personas naturales. ¿Cuándo se justifica ser primera categoría? ¿Cuándo se justifica constituir un SPA? ¿En qué condiciones? La persona natural, que como bien tú dices, ¿cierto?, nos ha llegado con algunos de estos casos que llegan con 10 propiedades a su haber. Me recuerdo el caso de uno que llegó con 15. Hoy día el mercado, ¿cierto?, del inversionista inmobiliario, persona natural, está viviendo en estricto rigor una comodidad. Y esto lo quiero plantear antes de desarrollar la respuesta, ¿ya? ¿Y cuál es la comodidad que hoy día puede vivir o que está viviendo en estricto rigor, ¿cierto? Es la falta de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Hoy día, en materias de fiscalización, el servicio todavía no le da foco o un foco directo, ¿cierto?, a todo lo que es el desarrollo del inversionista inmobiliario persona natural, ¿ya? Y esa falta de fiscalización, ¿cierto?, hace que estas brechas, ¿cierto?, de poder tener muchas unidades a nivel de persona natural, se hace atractivo en el sentido, ¿cierto?, de que existiendo la disposición de tener que tributar después de la tercera propiedad como un ingreso constitutivo de renta respecto a la persona natural, gran parte, ¿cierto?, esto te lo comento desde el punto de vista de la experiencia, gran parte, ¿cierto?, de los inversionistas no hacen sus declaraciones de impuestos incorporando estas partidas en su declaración anual de impuestos, ¿ya?
Entonces, hoy día esta falta de fiscalización hace que todavía, ¿cierto?, la regularización, por así decirlo, o tomar las estrategias tributarias respecto a la conversión de una persona natural a una persona jurídica o de un contribuyente, ¿cierto?, de segunda categoría, como es el impuesto global complementario, a el impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas, se hace todavía un poquito borroso, por así decirlo, ¿ya? No, todavía existe esa brecha, ¿ya? Ahora voy a tu pregunta específica. ¿Cuándo me conviene, mirado desde el punto de vista formal, cuando yo ya estoy considerando la variable tributaria en mi ecuación de éxito financiero? En este caso, nosotros hemos analizado algunos escenarios, ¿cierto? En donde, si en el caso hipotético una persona tuviese 10 propiedades, tiene dos posibilidades de reorganización, ¿ya? Aquí no hay que dejar nada arriba de la mesa, esto siempre lo recomiendo como parte de cualquier proceso de planificación. O sea, si hoy día el gobierno nos está dando el beneficio del DFL2, ocupémoslo siempre y considerémoslo dentro de nuestra ecuación. O sea, de las 10 propiedades, hay dos que se van a quedar en la posición de la persona natural utilizando este beneficio, ¿ya? Ahora, de las 8 propiedades restantes, nosotros tenemos dos opciones. Bueno, tenemos 3 opciones. Opción 1, quedarnos tal cual estamos, ¿cierto? Que ese sería el peor de los escenarios. opción, Claro, ¿ya? el peor de los escenarios en lo tributario, ¿no? El peor de los escenarios en lo tributario, porque todo lo que significa, y aquí voy a hacer una separación que puede ser muy aclaratoria para la comunidad de inversionistas y para tu comunidad. El impuesto global complementario grava los flujos de ingreso, ¿ya? O sea, el impuesto a las personas en Chile grava lo que la persona percibe. En cambio, en una posición de empresa que la ley le ha denominado el impuesto de primera categoría, no grava el ingreso. Lo que grava es el resultado que se compone de un ingreso menos un costo. Por lo tanto, a eso nosotros le llamamos base imponible. Y ahí hay una gran diferencia y yo te diría que es titánica, porque en el caso de la persona natural, todo lo que llega a mi bolsillo forma parte de la base imponible del impuesto global complementario, que puede llegar hasta un 40% de impuesto sobre el total de lo que yo percibo. El impuesto global complementario no considera lo que yo gasto o el costo, ¿cierto?, que yo tengo involucrado respecto a la generación de ese ingreso. Pero cuando uno se traspasa a este otro mundo, el mundo de impuestos de primera categoría, en este mundo sí se considera lo que yo gasto. Por lo tanto, todo lo que yo percibo, tengo derecho, ¿cierto?, a descontar todo lo que tuve que desembolsar para que ese ingreso fuese verdad. Y ahí es donde, ¿cierto?, desde el artículo 29 al artículo 33 del impuesto a la renta, nosotros podemos encontrar todas las partidas que yo puedo descontar de los ingresos que percibo, ¿ya? Entonces, explicando un poquito eso, la pregunta es, bueno, si yo soy un inversionista y tengo 10 propiedades, bueno, 2 las ocupo, 2 las dejo como persona natural, ocupo el DFL2, ingreso no constitutivo de renta, perfecto. Ahí voy a tener que los cánones, ¿cierto?, de arriendo van a llegar a mi bolsillo y eso va a pagar 0 pesos de impuesto. Con las 8 propiedades restantes, lo que nosotros aconsejamos es poder cambiar la categoría de tributación, salir de este impuesto gravoso que es el impuesto global complementario y saltar a lo que significa el impuesto a las empresas, ¿ya? O al impuesto a las actividades comerciales. Mirado desde el punto de vista de un inversionista, tiene dos opciones. Uno, constituir, ¿cierto?, una empresa independiente de su concepto, su desarrollo jurídico. Podría ser una sociedad limitada, una IRL, una SPA, una sociedad anónima cerrada, ¿cierto? Independiente de la estructura jurídica, esta persona podría constituir una sociedad y desarrollar su negocio inmobiliario desde esa plataforma, ¿ya? Ahora, los pasos a seguir para poder hacerlo, como las propiedades están ancladas en el RUT personal de él, lo que habría que hacer, ¿cierto?, es una enajenación, sacar las 8 propiedades restantes del RUT de la persona natural y traspasarlos a esta sociedad o a esta persona jurídica, ¿ya? Que en este caso vamos a hablar como, por ejemplo, para seguir la línea, en una sociedad por acciones, que para nuestro entender desde el punto de vista de
asesoría jurídica y tributaria, es un vehículo bastante interesante para poder ocupar en este tipo de negocio, ¿ya? Entonces, estas 8 propiedades que se traspasan a la persona jurídica, ¿cierto? A esta sociedad por acciones, esta sociedad por acciones pasaría a tributar en base al impuesto de primera categoría. Por lo tanto, todos los ingresos que tenga y que vengan y provengan, ¿cierto?, de los dividendos, nosotros vamos a poder, esto ya en el área contable, ¿cierto?, se le puede descontar tanto la depreciación, ¿cierto?, que es una cuota de desgaste por la parte estructural de la propiedad inmobiliaria, se puede descontar de los ingresos. También podemos descontar, si es que el banco nos permite hacer la innovación del crédito, podríamos descontar los intereses, ¿cierto?, que están implícitos dentro de la cuota del dividendo, y también podríamos descontar otros tipos de gastos que se pueden desarrollar y que las empresas pueden tenerlo, como un sueldo patronal, pagar, ¿cierto?, la comisión, la boleta o la factura exenta, ¿cierto?, de lo que significan las comisiones de corretaje y todos los descuentos que podamos tener asociados al desarrollo de la explotación de esas 8 unidades inmobiliarias, ¿ya? Lo complejo de esto, y esto te lo planteo así, lo más complejo de esta figura no está en el desarrollo de la misma, sino que está netamente anclada dentro de la innovación del crédito, porque ahí hay restricciones que colocan los bancos, reglas de riesgo, ¿ya? El riesgo que califica el banco a una persona natural es muy distinto a una persona jurídica. Entonces ahí existen pequeñas grandes diferencias que puede que hagan, ¿cierto?, que el crédito, el banco no quiera novarlo a una sociedad que recién se está iniciando, ¿ya? Si la sociedad ya tiene más años y más tiempo, ahí existen más opciones para poder desarrollarlo. Correcto. Pero en el caso particular, yo te diría que ese es uno de los motivos o de los puntos, ¿cierto?, más complejos de poder, más críticos, sí, para poder desarrollar esta estructura. Pero si uno es quien garantiza el crédito hipotecario como persona natural, aumenta las probabilidades que se produzca ese financiamiento o refinanciamiento por parte del banco, ¿verdad? Cierto. Bueno, los bancos trabajan, como ustedes saben, con 2 variables. Uno es el flujo y lo otro es el patrimonio o la garantía. Y si la persona está muy bien posicionada en el banco con su patrimonio personal, con garantías personales, el banco no debería tener muchos problemas en novar la deuda, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema si es que no se hace? ¿Ya? Si es que no se pudiera hacer, que este es el principio tributario. Nosotros en la parte tributaria, ¿cierto?, hablamos que tanto las obligaciones como los beneficios tributarios son personalísimos, y eso significa que estos están anclados en la persona, ¿ya? Y dentro de nuestro marco de organización social, ¿cierto?, nosotros tenemos las personas naturales, que ostentamos, ¿cierto?, algunos, el famoso RUT, hoy día, no sé, estamos en el 24 millones y fracción, que son los RUT de personas naturales. El particular mío es 15, así que más o menos ahí pueden cuadrar en qué año nací. Pero todo lo que es el mundo de las personas jurídicas, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, con sus empresas o si tienen la experiencia de tener algún amigo con ella, los RUT de empresa parten por los 76 millones. Y ahí están más o menos en esos rangos. Entonces, cuando nosotros hablamos del crédito, el crédito se entrega a la persona natural, al RUT 15 millones XXX raya 0. Entonces, cuando yo hago el traspaso de mis propiedades, ¿cierto?, que están acreditadas o que están apalancadas con el banco, en donde el crédito se lo dieron a la persona natural, si yo hago la enajenación, ¿cierto?, y hablamos del concepto de enajenación como un concepto de separación, me separo yo del bien que está inscrito a mi nombre y se lo entrego a un tercero, y para eso existen un montón de mecanismos y ahí quizás podríamos hacer otro live, ¿cierto?, para poder analizar las formas de enajenación, porque la enajenación es el paraguas y bajo el paraguas existen distintos contratos, compra-venta, permuta, podemos separar, ¿cierto?, la propiedad a través de liquidaciones de sociedades conyugales. Hay un montón de contratos que me permiten poder hacer este concepto de enajenación. Entonces, cuando separo la propiedad de la persona natural y se la entrego a la persona jurídica, el RUT que va a pasar a formar parte del dominio, o el que va a tener el dominio de la propiedad, es el 76 millones. Entonces, cuando llegue el momento, ¿cierto?, de que el banco informe al Servicio de Impuesto Interno, él le va a informar, ¿cierto?, que los intereses que están en el crédito hipotecario son de la persona y no de la persona natural, no de la jurídica.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Tengo los ingresos, ¿cierto?, provenientes de dividendos en la persona jurídica, pero los intereses que le pague al banco van a quedar anclados en la persona natural. Entonces, como el Servicio de Impuesto Interno dice, los derechos para poder rebajar y descontar todo lo que anteriormente dijimos, ¿cierto? La depreciación, el interés que se paga, ¿cierto?, en el crédito hipotecario. Todo esto tiene que ser, o es dentro de esta base de que tiene que ser personalísimo, o sea, solamente la persona a quien está inscrita, ¿cierto?, este derecho de uso es quien puede ocuparlo. Y como en este caso, si no hubo el crédito de la persona natural hacia la empresa no podría ocupar los intereses que se pagan, ¿cierto?, en la cuota de dividendos. Ahora, ¿existen opciones para poder mejorar esa posición? Sí, existen. Tienen cierto costo asociado, porque aquí existe cierto un punto de traspasar el crédito de la persona natural, el crédito directamente desde ella hacia la empresa, y ahí se hacen algunos contratos específicos para que las empresas puedan reconocer el interés sin que el banco haya novado el crédito desde la persona natural hacia la sociedad. ¿Ya? Perfecto, Entonces, súper claro. esa era la segunda opción de reorganización. Claro, sí, 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 tienes muchas más alternativas de reorganizar y estamos viendo, Raúl, que hay muchas variables a tener en cuenta, por eso justamente se justifica dejarse asesorar por expertos tributarios como ustedes en tu empresa, porque son demasiadas consideraciones y no hay reglas únicas. Esa es la primera conclusión a la que uno puede llegar. Yo como inversor estoy decidiendo si compro una propiedad nueva o usada, a su vez se abren nuevas posibilidades de ventaja y desventaja de comprar un bien nuevo versus comprar un bien usado. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de cuáles son las ventajas y limitaciones, inconvenientes que tiene alguien que está invirtiendo en una propiedad usada versus aquel que compra una nueva con IVA y una serie de características que la distinguen de la usada. Mira, yo diría siempre, y esto es como premisa tributaria, la tributación no es el fin en sí mismo, sino es la causa de un efecto. ¿Ya? Todos los negocios nacen y se radican, ¿cierto?, desde el punto de vista financiero, de cómo maximizo mi patrimonio, cómo maximizo, ¿cierto?, los recursos que hoy día tengo. Entendería yo que una propiedad nueva o una propiedad usada, ¿cierto?, mirado desde el punto de vista del inversionista inmobiliario, esto tiene que, antes de poder hacer la inversión, tenemos que calcular un retorno. ¿Cuál de las dos me da el mejor retorno? También cuál de estas dos propiedades es la que me da más seguridad respecto a todas las variables propias del negocio inmobiliario, entre ellas, ¿cierto?, la tasa de vacancia, el sector, y por ahí existen ciertas variables que los inversionistas, ¿cierto?, manejan al revés y al derecho mejor que nosotros. Entonces, mirado desde ese punto de vista, si la rentabilidad, ¿cierto?, de la propiedad nueva versus la rentabilidad de la propiedad usada es mayor, ellos van a tomar una decisión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el aspecto tributario cuando ya soy contribuyente de primera categoría y decido comprar una versus la otra? ¿Ya? Y aquí es en donde también hay diferencias. ¿Ya? Aquí vamos a ahondar un poquito en el artículo 31 de la Ley de la Renta, en donde se especifica, ¿cierto?, cuáles son los gastos que yo podría descontar de los ingresos que me van a generar esas unidades. ¿Ya? Y uno de los gastos más importantes que yo podría utilizar como concepto de gasto es el derecho a la depreciación de los bienes inmuebles. Y respecto a el momento coyuntural en donde nos encontramos hoy día, todo lo que significa, ¿cierto?, el tema pandemia, los beneficios tributarios que está sacando un poco el gobierno para agilizar y darle movimiento al tema económico, hoy día nos encontramos con un beneficio gigantesco respecto de todas las empresas que hoy día tributan bajo el artículo 14A. ¿Ya? Entonces ustedes me van a decir, oye, ¿y eso se come? Sí, 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 sí. sí. Entonces voy a explicarle un poquito acerca de eso para hacer la concatenación con el beneficio, porque hoy día el negocio inmobiliario, tanto en la compra-venta como inmobiliaria, ¿cierto?, como también el arrendamiento, dentro del código, dentro de la ley de impuesto a la renta, la encontramos en el artículo número 20, ¿ya? Y que dice el artículo número 20 que todos estos tipos de negocios, de forma automática, independiente su monto de facturación,
independiente de su estructura jurídica, independiente de cualquier cosa, la ley los califica en el sistema tributario más gravoso que hoy día tenemos, ¿ya? Que es el artículo 14A. Y el artículo 14A, ¿qué es lo que dice? Dice que de todas las utilidades que se puedan generar, y repasemos un poquito, el concepto de utilidad es ingreso menos costo, menos gasto es igual utilidad, ¿ya? O sea, no estoy tributando sobre el flujo de ingreso como en el caso del impuesto de la complementaria, ¿ya? De toda la utilidad que pueda generar la empresa, el 27% va a ser impuesto de primera categoría o el impuesto renta. Y ese impuesto, como algunos de la comunidad ya saben, ¿cierto? Pero hay otros que no lo manejan un Es poquito. bueno que lo menciones. Es el concepto de la integración, ¿cierto? Cuando el dueño de la empresa decide retirar las utilidades que generó su empresa, en los artículos PYME, ¿cierto? Que es distinto a este artículo que se grabó el negocio inmobiliario, todo lo que paga la empresa como concepto de impuesto, el socio lo puede considerar como un anticipo del pago de sus impuestos personales. Por lo tanto, en la base de impuesto global complementario, si es que yo recibo dinero de mi empresa y mi empresa por ese dinero pagó un impuesto, yo como persona y como socio puedo pedirle al servicio que considere lo que pagó, ¿cierto?, la empresa como impuesto, como un anticipo de lo que yo le debo ahora como persona natural al fisco. La ley, ¿cierto?, el legislador grabó la propiedad inmobiliaria o el negocio inmobiliario, lo grabó con el artículo 14A, que es el impuesto más gravoso de los tres sistemas que hoy día tenemos y con los que estamos conviviendo por reforma de Piñera, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en esto? Esto en el momento de la integración, cuando estamos hablando de un negocio inmobiliario, cuando integramos los resultados o las utilidades que generaron mis negocios, ¿cierto?, inmobiliarios de arrendamiento o de compra-venta de bienes raíces, cuando esta utilidad yo decida entregársela al socio, dueño o accionista de la empresa, este va a poder llamar lo que pagó la empresa como impuesto. Recordemos que es la tasa del 27%. Pero el fisco me dice, ¿cierto?, que este 100% de lo que pagó, ¿cierto?, el del impuesto que pagó la empresa respecto a la utilidad que generó y la que me está entregando, yo como persona natural solo puedo recuperar el 65% de lo que pagó. Por lo tanto, hay un peaje de un 35%, entre comillas, que queda como beneficio fiscal. Y eso puede llegar a ser que mi impuesto global complementario máximo, supongamos que aquí estamos hablando de Rentas altas. de rentas altas, puede hacer que mi tasa de impuesto global complementario, que hoy día está grabada con un máximo de un 40%, si es que mis rentas vienen y provienen de ingresos por distribución de dividendos, si el fisco me come este 35%, este 40% de impuesto global complementario puede llegar fácilmente a un 44,75%. Y ahí está integrado el mundo del negocio con el mundo de la persona. Entonces, si yo soy persona natural y yo digo, bueno, ¿en cuánto porcentaje participa el fisco en mis negocios? Si es que estamos en un artículo 14A, podría el fisco participar en un 44,75% de los flujos que yo percibo y que yo tengo de mi inversión inmobiliaria. Por lo tanto, planificar los montos, ¿cierto?, o las tasas de impuestos respecto a estas figuras, después de ciertos ingresos que uno pueda tener, ¿cierto?, es muy necesario poder planificarse, porque si no vamos a estar pagando casi la mitad de los ingresos, se van a ir a recaudación fiscal y nosotros vamos a quedar solamente con la mitad del beneficio. Perfecto. Entonces, ¿dónde está el punto de la pregunta que nos hacía Daniel, ¿cierto?, respecto a compro nuevo o compro usado? Bueno, hoy día todas estas empresas que son inversionistas inmobiliarios que per se califican en este 14A, que es un sistema de tributación, tenemos una norma transitoria por este año y por el siguiente que me permite llevar el total de la compra del departamento, si este es nuevo, me permite llevarlo a resultado pérdida, entre comillas, ¿cierto? O generar una rebaja de los ingresos con el monto total de la inversión. Eso es para los 14A. Entonces, si yo hoy día compro un departamento de 2.500 UF y me apalanco con el banco, en estricto rigor, el banco es quien me financia, ¿cierto?, supongamos el 80% de la propiedad, nosotros dimos solamente el 20% del pie,
Si nosotros somos 14A y hacemos esta inversión en una unidad nueva, yo podría reconocer 2.500 UF como descuento a la base imponible del año, y eso lo más probable es que haga, dependiendo los ingresos que tenga esta empresa, podría hacerme que este año y el próximo, si es que nosotros hacemos estas inversiones, tener una base imponible o una renta líquida imponible cero. Por lo tanto, si la renta imponible es cero o es negativa, nosotros no estaríamos pagando impuestos de primera categoría. Entonces, hoy día, si mi empresa, y aquí ya había un poquito el consejo, si mi empresa hoy día está generando muchas utilidades, podría yo pensar en hacer una inversión en propiedad inmobiliaria apalancada con el banco, dando el pie de un 10 o un 20%, dependiendo de las condiciones que le coloque el banco, pero en beneficio tributario yo podría descontar el 100% del valor de esa propiedad. Por lo tanto, este año y el próximo, si es que hago estas inversiones, mi empresa podría prácticamente llegar a pagar un impuesto muy pequeño, o en estricto rigor no pagar este año y el próximo. Eso en las 14A. Y aquí es donde están las diferencias, Daniel, porque en las cláusulas PYME, que es el 14 de 3 o el 14 de 8, si yo hago inversión inmobiliaria, la depreciación instantánea no quedó por norma transitoria, quedó en norma permanente. Por lo tanto, si yo estoy en un sistema de tributación 14 de 3 o 14 de 8, que son las otras dos alternativas, cualquier inversión que yo haga de productos nuevos o usados, inmediatamente puedo ocupar la depreciación instantánea y bajar las bases imponibles de las empresas, ¿ya? Entonces, concluyendo, ¿qué me conviene? ¿Compro nuevo o compro usado? Primeramente, calculando el retorno de la inversión, pero por norma y variable tributaria, si el negocio tributario hoy día está en el 14 anclado por ley, yo le recomendaría, ¿cierto?, para poder hacer uso de este beneficio, propiedades nuevas, entendiendo esto. Porque si yo en el 14A compro propiedades usadas, no podría ocupar este beneficio, ¿ya? Uh-huh. La propiedad usada solamente se deprecia por los años que le queda de vida útil a la propiedad, y el Servicio de Impuesto Interno ha establecido, ¿cierto?, que todas las construcciones, que gran parte de estas, ¿cierto?, están dadas por las características de hormigón armado, que es lo que dice el Servicio de Impuesto Interno, dice que esas propiedades tienen una vida útil de 80 años, ¿ya? Entonces, si yo compro una propiedad usada, tendría que ver cuántos años de vida útil le quedan para poder dividir, ¿cierto?, el monto de la inversión sobre los años de vida útil que le quedan, para poder ver cuál es la cuota de depreciación que le corresponde a esa propiedad en mi empresa. Pero si es una unidad nueva, ¿cierto?, hoy día a través de esta norma transitoria puedo ocupar este beneficio gigantesco que me permite el Estado, ¿cierto?, para darle actividad económica al mercado de la construcción. Bien, súper claro. Eso va a ser para este año, y el año próximo, me interesa resaltar eso, no va a ser de por vida, sino que al menos estos 2 años como una coyuntura que el gobierno está apoyando justamente y de alguna manera incentivando a la inversión inmobiliaria. Dijiste entre nuevo y usado, y ahora es, ¿compro bienes raíces o hago otro tipo de inversión? Porque bueno, hay gente que le interesa diversificar. Y en eso de diversificar, ¿cuáles serían las otras alternativas? Porque yo sé que es muy difícil determinar, ¿no es cierto?, hacia dónde diversificar las inversiones, ¿no?, los patrimonios de las personas, y máxime, si siempre ha sido incierto el futuro, más lo es en estos tiempos. Entonces, ante esa incertidumbre, saber dónde invertir es muy importante. Pero ¿qué opinas acerca de la inversión inmobiliaria en general en estos tiempos? Si sigue siendo algo conveniente respecto a otras inversiones, y por qué. A ver si nos compartes tu punto de vista. Bueno, este es un punto de vista personal, Daniel, porque como bien sabemos, ¿cierto?, las variables tributarias radican para cada segmento y cada giro de negocio en específico. Entonces, tanto como existen franquicias para el mundo inmobiliario, también existen franquicias para el mundo PYME, para otras actividades de comercio. Ahora, en la opinión personal, bueno, la propiedad inmobiliaria no es un secreto, ¿cierto?, que es una de las inversiones más seguras, ¿cierto?, que hemos tenido, ¿cierto? Y yo te diría,
en los últimos 100, 150 años, es lejos, ¿cierto?, la forma más segura de poder proteger los flujos de efectivo, proteger nuestras inversiones. Tiene retornos de inversión, la verdad, bastante seguros, a diferencia si colocamos, ¿cierto?, al lado al mercado de capitales o colocamos al lado el desarrollo del emprendimiento PYME. Entonces, de una u otra manera, hoy día, ¿cierto?, la evidencia empírica nos ha mostrado que la inversión inmobiliaria es hoy por hoy, ¿cierto?, la inversión en donde nuestros flujos, en donde nuestros ahorros pueden guardarse de forma efectiva y saltar esta problemática inflacionaria, ¿cierto?, que es la que tiene la moneda de papel, ¿cierto?, guardada en el banco. Entonces, yo creo que eso en lo particular no debería cambiar. Hubo mucha expectativa, ¿cierto?, respecto al contexto nacional, con el tema de la nueva constitución, con los candidatos que hoy día se están proyectando, ¿cierto?, para los próximos años de gobierno. También venimos de un estallido social fuerte, en donde se contrajo un poco la inversión, ¿cierto?, en desarrollos de proyectos inmobiliarios, pero hoy día se está soltando y se está mostrando, ¿cierto?, de que a pesar de que existen estas variables exógenas que no son controladas por ninguno de nosotros, pero, pero hoy día está tomando un dinamismo nuevamente, ¿cierto?, el desarrollo inmobiliario, y entendería yo, ¿cierto?, que esto apalancado con todo el proceso de demanda que hoy día tenemos, una demanda gigantesca de compra. Así que le paso el dato a los inversionistas que están hoy día pensando en hacerlo, háganlo, porque hoy día los stocks están bajando de forma considerable. Entonces, si tienen la capacidad de crédito para poder hacerlo, los invito a que lo puedan desarrollar lo antes posible. Y como tú decías, Daniel, hoy día la inversión inmobiliaria es una de las mejores inversiones para pasar este proceso o esta ola, ¿cierto?, que estamos teniendo como país. Si hoy día la comunidad, ¿cierto?, tiene su flujo de efectivo y quiere resguardarlo en una inversión segura, todavía, ¿cierto?, la inversión inmobiliaria diría que es el número uno para poder hacer este proceso de protección de nuestros ahorros y nuestros fondos. Excelente, excelente reflexión. Comparto contigo, por supuesto, Raúl, que es una de las inversiones más seguras. Los datos empíricos así lo demuestran. La plusvalía que han habido en los últimos años realmente no es garantía la plusvalía que hubo, que la va a haber, pero sigue considerándose que va a ser significativa, creciente, con distintos niveles de crecimiento en función de muchas variables, el lugar donde se encuentre la propiedad, evidentemente si es nueva, si es usada. Hay muchos factores a considerar y justamente por eso es tan importante dejarse asesorar por parte de los inversores en todos estos aspectos que hemos estado tratando, ¿no? En saber comprar un buen producto, una buena propiedad, un buen apalancamiento financiero y un buen asesoramiento tributario. Pero coincidimos desde luego que es una de las inversiones más seguras. Así que bueno, muchas gracias, Raúl, por tu tiempo, por todo esto que nos has compartido. Ha sido muy claro. A nuestra comunidad les invito a que contacten a Raúl y a su gente. En la parte de abajo vamos a anunciar todo lo que son las características y formas de acceso a tu empresa. Así que nuevamente muchas gracias por tu tiempo y por habernos compartido todo este conocimiento que es seguramente muy útil para nuestra comunidad. No, de nada, Daniel. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a cada inversionista, ¿cierto?, que hoy día forma parte de tu comunidad y alentarlos, ¿cierto?, a que sigan en este proceso de inversión, emprendimiento y estamos todos, ¿cierto?, trabajando para que ustedes puedan sentirse seguros. Los dejo invitados, como decía Daniel. Nuestra empresa se llama Baja tus Impuestos. Próximamente estamos con una campaña, ¿cierto?, de información y educación tributaria, así que si nos conectan a través de nuestras páginas web y a través de nuestras redes sociales, van a empezar un poquito a profundizar acerca de lo que conversamos hoy día, ¿cierto?, y otros regalitos más que vamos a hacer en esos medios, Daniel. Así que te agradezco la conexión, te envío un abrazo grande y
y estamos en contacto. Muchas gracias a ti. Vamos a dejar toda esa información aquí para que se puedan contactar con ustedes. Gracias, Raúl. Muchas gracias, querida comunidad. Hasta luego.